Lo que terminamos la semana pasada, para todos aquellos que no recuerdan, quedamos prácticamente en algunos movimientos que están pasando hoy en día. Aunque quizás muchas veces, hermanos, no veamos precisamente todo a perfección o los en un movimiento grande en nuestras iglesias, siempre hay ciertas enseñanzas pequeñitas que nos están afectando. Por ejemplo, las jornadas sanadoras. Quizá ninguno de nosotros estamos asistiendo a cosas así, pero a veces cierta reliquia o cierta cosita pequeñita se está infiltrando en nuestras iglesias y viene a ser erróneo muchas veces. Estábamos hablando hoy temprano en la escuela dominical con los hermanos de bautismo, en la clase de pecados que nosotros podemos tener, las de omisión, las de ignorancia, todo este tipo de pecados que a veces nosotros podemos pecar sin saberlo. Está bien, yo les decía yo a ellos, pero ¿cómo nosotros, si es pecados de aquellos que nosotros ignoramos, cómo nosotros nos podemos informar? Por ejemplo, les decía yo a ellos, cuando usted va a hacer algo y usted piensa en el momento y dice, ¿será esto pecado? ¿Qué es mejor hacer? ¿Hacerlo o no hacerlo? Me decían ellos, pues no hacerlo. Es muy cierto, eso es parte del Espíritu Santo que nos dice, no lo hagas. Si no estás seguro que eso es pecado, mejor ni lo hagas, mejor ni lo toques. Pero es esencial, cuando nosotros no sabemos, es esencial que nosotros vayamos a Dios y vayamos a la Escritura para saber si lo que estamos haciendo es correcto, es bíblico o no. Y eso es sumamente importante, hermanos, y es por eso que estamos estudiando y enseñamos. Y dice, pero usted, ¿por qué me enseña del Sensitive Seeker, el movimiento de prosperidad? Todo esto, a mí no me importa, sí le debería de importar, porque a veces nosotros mismos podemos caer en ese error, porque decimos, oh, mire, esa iglesia está creciendo. ¿Qué están haciendo ustedes para atraer a los hermanos? ¿Qué están haciendo ustedes diferente? O nosotros hacemos esto, oh, vamos a adaptarlo también a nuestra iglesia, sin darnos cuenta de que no es bíblico. Y entonces es así como se filtra ciertas enseñanzas, creencias o conceptos. Hermanos, de ahora en adelante, una de las cosas que quiero empezar a hacer en cuanto a la educación a la iglesia no solamente son talleres, sino estar seguro de nuestros conceptos. Hay muchos conceptos, no solamente entre la congregación, sino en diferentes iglesias. Y a veces, por ejemplo, un concepto tan sencillo como lo que es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es sumamente importante en una iglesia. No lo es todo, pero sí es sumamente importante. Y no lo hablo de un aspecto músico también, sino de un aspecto también bíblico. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, le decía a mis muchachos, usted agarra a los muchachos nuevos, los recientes, agarra a los músicos y le dice, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración? Muchos de ellos no saben. Y hay una gran diferencia entre la alabanza y la adoración. Y muchos creen o creemos que la alabanza y la adoración es música. Eso es un concepto erróneo. La alabanza y la adoración muchas veces no tienen nada que ver con la música. Incluso los músicos creen que dicen, cuando van a hacer una listita para tocar el domingo, dicen, ok, vamos a hacer 2 de alabanza y 2 de adoración. Eso es erróneo. Es un concepto equivocado. No hay semejante cosa como las canciones de alabanza y las canciones de adoración. Están erróneos. Hay muchos conceptos que la iglesia hoy en día ha adaptado para sí, pero que no son bíblicos. Y usted dirá, pues nosotros no hacemos nada de eso. Usted podría pensar de esa manera, pero hay ciertas cositas que si no enseñamos bien acerca de la gracia, como los jóvenes se pasan cayéndole encima al pobre maestro de jóvenes, se pasan cayéndole a los pobres por la gracia. Pero ¿sabe qué? Me agrada que hayan forzado en ellos el tema de la gracia, porque muchas personas creemos que la gracia es una licencia para nosotros pecar, y no es así. Entonces, el señor Joseph Prince es una de las personas que más enseña acerca de la gracia, pero con un poquito dado al libertinaje. O sea que está bien pecar, si al fin y al cabo no perdemos la salvación y al fin y al cabo Dios nos perdona, entonces podemos pecar. Y ese no es el concepto bíblico, eso no es lo que nos enseña la Biblia. Y es por eso que los jóvenes estudian mucho esto, reconociendo algunos movimientos que están sucediendo. Vamos a ir un poco más al frente.
Y esta no la presenté la semana pasada porque olvidé este slide. Este lo hice yo personalmente, basado en la historia de la iglesia, basado en algunos libros, basado en algunos libros de la Reforma e historia. Quizá usted no lo puede ver muy bien, pero esto es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos la tendencia, ¿sabía usted que tenemos algunos, no principios, pero algunas liturgias, si se puede decir, tenemos algunas liturgias católicas? ¿Sabía eso? Porque de esa rama se extienden muchos. Usted sabe que en aquel tiempo en la Reforma, y esto le va a parecer un poquito aburrida, en la Reforma es donde salieron los anabaptistas, luego los bautistas, que salieron los luteranos, que salieron los metodistas de los hermanos Wesley, y todo este tipo de gente. ¿Qué es lo que ocurre? De ahí es donde vienen muchas de nuestras creencias, de ahí es donde viene muchos de nuestra comodidad. Si no creemos en ciertas cosas o no hacemos otras, entonces nos sentimos un poquito más cómodos basado en lo que nosotros creemos que la Biblia nos enseña, aunque está un poquito equivocado esto. Rápidamente, porque casi siempre al principio yo les doy los años los años en los que cada iglesia entra, o sea, dentro de la historia. Y esta historia aquí es sumamente importante y le voy a decir más adelante por qué. Pero estos son los años cuando lo que tiene que ver con la iglesia católica y en qué años caen, por si a usted le gusta historia y más o menos puede tener una idea a dónde nos lleva estas iglesias y qué periodo, es importante reconocerlo. Ahí está. Muy bien. 606, muy bien, yo sé que usted quizás los de la primera fila no lo pueden ver muy bien, pero le prometo conseguirlo si usted quiere uno más grande. Este es el año y este es el caso. ¿Qué es lo que ocurrió en la iglesia católica? Y esto es lo que movió mucho a lo que fue la Reforma. Y si usted quiere saber la Reforma, más adelante en una escuela dominicana vamos a estudiar. Precioso estudiar la Reforma. Pero bueno, 607 después de Cristo, Bonifacio el III es nombrado el primer papa. ¿Ok? Esto ni muchos católicos lo saben. Si usted pregunta, ¿sabes el primer papa? Ellos no lo saben. 709 después de Cristo se le besan los pies al Papa. Estas son lo que le llaman dogmas. La dogma, ¿qué significa dogma? La dogma es una ley establecida por el Papa. Viene directamente del Vaticano. Si el Papa dice, de ahora en adelante ustedes me tienen que besar los pies, eso es una dogma. Es puesta por él, o sea, por un hombre. No dice la Biblia que hay que hacerlo. Fue puesta por él y por ende la Iglesia Católica lo tiene que practicar. Una vez más, eso es lo que significa dogma. 786 después de Cristo se adoran imágenes y reliquias. En este año es cuando se empieza a adorar a todos estos santos, entre comillas, que las personas católicas o la iglesia tiene. 850 después de Cristo se comienza a usar el agua bendita, a rociar, y algunos quema, ¿verdad? De ahí sale toda esa situación. 995 después de Cristo se canonizan los santos que han muerto. ¿Okay? 998 se ayunan los viernes y durante la cuaresma. 1079 celibato de los sacerdotes. 1090 se reza el rosario, ¿verdad? El rosario. Déjeme decirle algo acerca del rosario, donde yo tengo un poquito de problemas. Muchos jóvenes entran en este problema y no se dan cuenta. ¿Usted sabe cómo se mira un rosario? Muchas personas lo ocupan nada más, es como un collar con muchas pelotitas, ¿verdad? O lo andan colgado aquí o se lo ponen acá. Hoy en día el rosario se está ocupando en el fashion, ¿ok? Si usted quiere quiere verse bien y ponerse cositas aquí o aquí, ocupan un rosario y muchos de ellos no lo saben. Eso lo agarran y empiezan a contar sus rezos. Y a veces nuestros jóvenes lo ocupan como un sentido fashion, pero no, eso representa el catolicismo. Usted ve cómo a veces algo tan pequeño y usted cree que es insignificante puede entrar en nuestras iglesias. Y hermano, quizá usted cree que no es esencial, pero sí es vital. Sigo, 1190 se venden las indulgencias. Hablábamos de esto la semana pasada. 2015 la transustación, 1220 la oración de la hostia, 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos,
Poco más de la persecución acá. 1414 se le prohíbe a la gente participar de la copa. Durante la comunión se le confirma la doctrina a los 7 sacramentos. 1508 se aprueba el Ave María para todos aquellos que la saben, la escucharon y de vez en cuando la cantan. 1534 se funda la Orden de los Jesuitas. 1545 se le otorga la tradición de la misma que a la Biblia, o sea, a los jesuitas más autoridad que a la Biblia misma. 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos y 1854 Inmaculada Concepción de María. ¿Okay? Esto es un poco de la historia y cómo afectó, y todo esto ya empieza a afectar y es donde empezó el movimiento de la Reforma. Es importante para nosotros tener por lo menos una idea de esta situación, porque muchas de las enseñanzas que se están haciendo hoy en día vienen precisamente de esto. Varios historiadores dicen que cuando el Apocalipsis habla de la gran ramera, muchas personas creen que se está dirigiendo a la Iglesia Católica. Quizá no, quizá tendríamos que verificar otras religiones o qué es lo que está sucediendo hoy en día, pero esa es harina de otro costal. Vamos a seguir entonces en Apocalipsis. Nada más quería darle eso como una información, porque cuando usted quiera dar una clase y quiera estudiar un poquito más de esto, a lo mejor le va a servir y con todo gusto yo le puedo mandar esta información. Vámonos al libro de Apocalipsis y créame que estoy yendo lo más rápido posible. La semana pasada me dijeron que prediqué 1:30 y entonces yo dije, ay, con razón algunos se fueron bravos conmigo. Pretendo no hacer lo mismo el día de hoy. Cuando me paso los 45 minutos, todos los jóvenes que están al frente me empiezan a ver mal. Gracias. Esa es la seña. Buena esa seña. Buena. Capítulo 2, por favor. Vamos al mensaje de Tiatira, que estamos del 18 al 29. ¿Okay? Voy a empezar con el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Voy un poquito uniendo y recordando lo que pasó la semana pasada y esta. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nada más quiero hablar rápidamente de los pecados de Jezabel, que lo mencionamos la semana pasada. Número 1, se autoproclama profetisa, es decir, alguien que recibía mensaje directamente de Dios para comunicarlo a la asamblea. Jezabel se vanagloriaba de poseer un nuevo mensaje divino. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Quizá no es que estoy diciendo que las hermanas no puedan tener un mensaje de parte de Dios. Es muy claro, definitivamente, si usted es una persona que lee la palabra de Dios, si usted es una persona que ora todo el tiempo, lo más seguro es que usted va a tener muchos mensajes de parte de Dios, no solamente uno. Usted va a tener muchos mensajes porque Dios le habla a usted directamente la palabra de Dios. Hay personas que dicen, Dios no me habla, no lo escucho. Es que no vas a escuchar a Dios auditivamente. Cuando alguien me dice, escucho a Dios auditivamente, a mí me da un poquito el problema. Pero yo puedo creer de que Dios me habla auditivamente como un pajarito en la mañana, ¿verdad? Es creación de Dios. Pero si usted quiere un mensaje fuerte, así una comida buena, hay gente que cuando tiene el desayuno, hay gente que nada más hace un shake, ¿verdad? Y dice, yo con un shake estoy bien. Hay gente no. Conozco unos jóvenes que necesitan tocino, pancakes, huevos, o sea, un desayuno, dicen, sólido. Entonces, bueno, nosotros queremos comida sólida de parte de Dios. Nosotros tenemos que leer y tenemos que tener una vida íntima con Dios. Si Dios no le habla, no es porque Dios no quiera hablar, es porque nosotros no queremos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y ese es el mayor problema para nosotros, hermanos. ¿Por qué razón? Porque en este caso de Tiatira estaban escuchando lo que decía la señora Jezabel. Una vez más, decía la semana pasada que Jezabel, muchos no saben exactamente. Unos decían que era una mujer simplemente que llegaba, una mujer que seducía a los hombres, una mujer que definitivamente se cree que tenía que haber sido, si era físico o material, tenía que haber sido una mujer muy bonita para seducir a varios hombres. Pero imagínense, si estaba feíta, pues
Pues había problema, ¿verdad? Había problema para seducir a los hermanos. Entonces los hermanos decían, hermana, que Dios le bendiga, nos vemos otro día, ¿verdad? Pero si estaba bonita la Jezabel, entonces el hermano se acercaba más, ¿verdad? Eso ocurría en aquel tiempo, no hoy. Otras personas dicen, historiadores, que probablemente era la esposa del pastor. Y qué bueno que mi esposa aquí está aquí el día de hoy. Muchas personas, es más, les dicen pastoras. Hermana pastora, siéntese aquí, hermana pastora, y le empiezan a dar el privilegio. Ojo, el primer llamado, en este caso, ojo, en este caso, no estoy omitiendo las pastoras, en este caso el llamado, en mi caso, y en el caso de Juan, el llamado fue para nosotros como hombres. El ministerio es, por decirlo, Dios me lo prestó a mí, no se lo dio a ella. Ella es parte del ministerio, porque cuando yo tengo ganas de chillar, me voy directo a la casa y chillo con ella. Y ella es, ¿qué? Mi apoyo, ¿verdad? Yo me apoyo en ella, parte del Señor, y oramos juntos, y es mi ¿qué? ¿Cómo? Mi porrista, ¿verdad? Sí. Y que el Señor me ha regalado una porrista tan preciosa, ¿verdad? Así llego todos los días a la casa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? A veces muchos creen de que los hermanos le daban ese respeto a Jezabel porque era la esposa del pastor. Uy, la esposa del pastor, ¿cómo que no le vamos a hacer caso? ¿Verdad? Entonces, muchos dicen eso. Otros dicen que simplemente era cualquier mujer o era simplemente la enseñanza o la doctrina recordando a Jezabel, la que persiguió a Elías. ¿Ok? Entonces, hay varias creencias, más sin embargo, lo que estaba pasando con esta mentada Jezabel, sea lo que haya sido, estaba corrompiendo la iglesia. Estaba haciendo que la iglesia se moviera de sus creencias. Y muchas de las creencias, lo que ella estaba enseñando, lo que estaban creyendo, se lo puedo decir, se autoproclama, profetiza. 2, la segunda falta grave de Jezabel era pretender convertirse en la maestra de la congregación, incluso la que enseñaba a los siervos del Señor. No hay problema que una mujer enseñe, no hay ningún problema, definitivo. Está Beth Moore, está, ¿cómo se llama la otra señora? La otra señora, hay como 2 o 3 señoras que son conferencistas. Joyce Meyer, todas estas mujeres que, wow, cuando usted escuche a estas mujeres predicar, siéntese y escuche. ¡Wow! ¡Qué mujeres para predicar! ¡Qué mujeres! No solamente por la manera que se expresan, sino por la sabiduría y el conocimiento bíblico que tienen. Es increíble. Tampoco cuestiono cómo viven, pero de la manera que enseñan. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema no es que la mujer enseñaba, el problema era qué es lo que enseñaba. ¿Qué es lo que enseñaba? Y segundo, no respetaba la autoridad puesta por Dios. Eso es lo que Dios cuando dice, pero tolero contra ustedes, o sea, le está hablando a los líderes juveniles, le está hablando a los líderes de alabanza, le está hablando a los pastores, le está hablando a ciertos líderes y les está diciendo, ustedes están aguantando a esta señora demasiado, ustedes ya tenían que haberla sacado de la iglesia. Uy, pero ¿qué pasó, pastor? ¿No que somos personas de amor? Sí somos de amor. No que Dios es un Dios de amor. Claro que Dios es un Dios de amor, pero que le recuerden los textos bíblicos, los hermanos de bautismo. Hoy les dije, el Señor lo consume. El Señor consume. Llega un punto, leíamos, de que Dios dice, Alex, no quiero saber más de ti. Olvídate, no te voy a escuchar. Llega un punto en que el Señor, se recuerda de lo que hablábamos en las otras iglesias, quita el candelabro de en medio de la iglesia, quita su presencia, porque llega el punto en el que el pecado empieza a reinar en la iglesia, que Dios tiene que salir y decir, o soy yo o es el pecado. Pero Dios no puede poner dos tronos en su corazón. No puede haber el trono del pecado, el trono del orgullo y
y el trono de Dios. Dios no vive donde existe el pecado. Dios no podía existir donde Jezabel estaba enseñando. Leía una foto en Facebook el otro día y la guardé y la volví a poner. Dice, créeme de que Dios no puede vivir en tu casa cuando tú estás hospedando al diablo en el sótano. Dios no puede vivir en la sala de tu casa, ni en tus cuartos, ni en los pasillos, ni en el baño, si en el sótano tienes al diablo. Hermano, a mí como me encanta pensar que el Señor se pasea en su casa. Qué precioso. Yo recuerdo una vez, para todos ustedes, no sé cuántos saben, yo tengo otra niña de 18 años, se llama Sara Beatriz, 18 años, ya está en la universidad, toda una señorita, con novio y bueno, ya sabrá usted. Cuando Sara nació, antes que Sara naciera, yo vivía todavía con mis papás. Estuvo embarazada la mamá de ella. Y recuerdo que papá me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. Me dijo, quiero que te vayas de la casa. Quiero que paques tus cosas y te vayas. Y fue lo más difícil, lo más duro escuchar de parte de mi viejo. Me dijo, en mi casa no va a haber pecado. En mi casa no hay pecado, te me vas. Y hermanos, cuando nosotros como personas, como padres, estamos dejando y permitiendo que el pecado reine o tome parte en nuestras iglesias o en nuestras familias, Dios se aparta, porque le estamos dando prioridad a Jezabel. 3. Por último, en este punto de las enseñanzas, Jezabel se dedicaba a seducir a los siervos del Señor, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerde que en aquel tiempo había muchos ídolos, varias iglesias, por ejemplo la iglesia de Balaam, la iglesia de los políticos, habían también porque hacían una a nombre del emperador. Entonces ellos dedicaban sacrificios, mataban animales y luego lo que hacían es que se los daban a las carnicerías y las carnicerías vendían estos animales o esta carne. Venían los cristianos y compraban y comían, o venía Jezabel y decía, me da una libra de cochinito por favor para llevar, tengo que hacer un asado en la iglesia el día de hoy. Le daban su libra, se llevaban, y todos los hermanos, o sea, les decía, coman. Y es una de las enseñanzas de Jezabel, coman. Decía, no, pues, es que el pastor dice que esto está mal. El pastor no sabe lo que está diciendo. Él no sabe. Pero es que dice la ley, la Biblia nos hace. Es mentira, lo está viendo de una manera errónea. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Jezabel. Ahora, quiero ir recordarles, la filosofía era lo que escuchamos o lo que escuchamos hoy en día con frecuencia en nuestras iglesias. Hay varias cosas, lo que decía al principio, hay varias cosas que hoy en día nosotros hacemos. Creemos que está bien, y usted se pregunta todos los días, ¿por qué razón nosotros estamos viendo a un mundo que se está dañando más y más todos los días? Yo no sé usted, pero todos los días, mientras pasa más el tiempo, la vida no solamente se pone más difícil o más cara. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué se pone tan cara? Por el pecado. El pecado tiene que ver con... Claro que sí. El poder, el orgullo, lo que necesita y lo que nos afecta a nosotros hoy en día, y que estamos permitiendo y aceptando ciertas maneras de pensar. La filosofía era lo que escuchamos con frecuencia en nuestros días. Y lo primero es lo que quería escribir, que quería poner número 1 ahí: los negocios son los negocios. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Hey, business is business, man. Business is business. Business is business.
¿Para qué me dejó el billete de a 20 si sabía que era 5.99? ¿Ah? Business is business. Una vez fui a uno de los bancos, bueno, al banco que nosotros tenemos con mi esposa, bueno, no que somos dueños, ¿verdad? Si fuéramos dueños, ya no estuviéramos aquí. Estuviéramos en Europa, no, o sea, la iglesia, ya tuviéramos templo propio. Entro al banco, cambio un cheque de $100. Cambio un cheque de $100. Por alguna razón, los billetes de a 100 se pegan mucho. Y me dieron $300. Yo los agarré, ¿verdad? Yo no me había fijado, agarré el billete. Dije, ¿quieren un sobre? No, tranquilos. Y me voy. Manejé. 35 minutos, saco el billete de a 100 y veo que se sentía muy grueso. Y hago así y se dividen. $300. Entonces yo dije, ay, Señor. ¿Cómo bendice el Señor? Y que de repente me agarra el Espíritu Santo y ¡pa! 2 cachetadas. ¿Es eso tu dinero? Hey, business is business. Tuve que manejar 35 minutos de regreso a entregarlo. Hermanos, quizá es algo insignificante, pero es adoración. Obediencia es adoración. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hermano, ¿y por qué no vino el domingo? Business is business. Business is business. Pero nos olvidamos que el business nos lo da el Señor. 2. Los líderes no podemos permitir que abusen de las ovejas. ¿Líderes? No podemos permitir que abusen de las ovejas. Porque nos están abusando, entonces yo traigo estas enseñanzas a usted para que usted sepa. ¿Verdad que si usted sabe que venden allá la libra de papas a 50 centavos, no le va a decir a la hermana, no compre papas allí, cómprelas allá, están a 50? Usted le dice, ¿verdad? Le está advirtiendo. Entonces yo le estoy advirtiendo que a la iglesia nos están bajando, nos están engañando, nos están enseñando cosas que no son buenas. Regale un billete de a 100 y el Señor le va a regalar 300. No, pues verdad, porque me regaló 300 en el banco. Los líderes debemos proteger a las personas que Dios nos dio para su cuidado. En algunas iglesias sucede actualmente que aceptan la sexualidad despreocupada y la falta de principio. Así es la vida. Si la sociedad lo acepta, ¿cuál es el problema? Estoy joven. Tú naciste en el 78. Ya decía cuántos años tengo, ¿verdad? Está hablando de Juan, ¿eh? Tú naciste en el 78. Hoy al 2016 ya las cosas son diferentes. Lo que tú me estás enseñando es muy aburrido. It just doesn't make sense. Lo otro que nos enseña es tengamos en cuenta los que estamos en una posición de conducción. Jesús se dirige a nosotros. Pero tengo contra ustedes, líderes, tengo contra ustedes que están aguantando a Jezabel. Tengo en contra de ustedes, líderes, que están dejándose mover por sus propias emociones. Miren, las emociones son las que muchas veces a nosotros nos dirigen. Las emociones nos dirigen a nosotros. Les decía el otro día en la escuela, a veces nosotros llegamos a la iglesia con unas ganas, pero con unas ganas de agarrar patadas a alguien. Menos de adorar, menos de cantar. Otra vez ese cantando, no lo pueden cambiar de vez en cuando. No, estamos tratando, ténganos paciencia, por favor.
¿Otra vez? Es que no voy a levantar las manos, pero mire, estoy cansado. La verdad que estoy bien cansado. O mire, ¿sabe qué? Tuve un día pésimo. Pésimo. Los muchachos no se querían levantar. Los muchachos, ay, para vestirse. Usted debería de ver cuánto me cuesta a mí sacar a Estefanía de la casa. Y encima de eso todavía no he aprendido a peinarla. ¡Uy, qué problema! Y entonces ahí estoy yo, y dándole, y cuando yo voy por aquí se me cae este lado. Y ya cuando yo creo que está bien, no le gusta. Me dice, Daddy, no good, no good. Entonces, para no sentirme mal, tengo que regresar. ¿Qué cuesta sacar a los chavos de la casa? Los hipotes están que no quieren ir, y no quieren ir, y no quieren ir. Hermanos, tuve un día pésimo. No me hagan cantar, por favor. La adoración no se trata de nosotros, ni de cómo nos sentimos. Se trata de Dios. Se trata de quién Dios es y debería de ser en nuestras vidas. Yo nunca he visto tanto ruido cuando juega el Barça, cuando es el Super Bowl, cuando es no sé qué. ¡Gol! Aunque me haya botado la mujer de la casa. ¡Gol! ¡Wow! ¿Cómo nosotros? Yo veo que andamos camisa de los Giants, andamos camisa del Uruguay, andamos camisa, y cuidado que ni voy a mencionar aquel país que está al sur nuestro porque, uy, aquel que tiene verde con rojito, no, porque si digo me linchan. Cuando juega la selección, ¡wow! Que cuando tenemos que venir a la iglesia tenemos que levantar las manos. Y eso es algo que Jezabel estaba enseñando. Algo que la mente estaba empezando a adoptar. Quiero que vayamos versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepiente. Ojo, hermano, cuidado acá. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Iglesia, aquí está el problema. Este es el problema. A mí me llaman a veces, o a Juan le llaman a veces, o nos sentamos con Juan y nos dicen, pastores, esto ha sucedido, esto está sucediendo. Y se empiezan a quejar, y se quejan de la iglesia, y se quejan de nosotros, y se quejan de la plata, y se quejan del lugar, y se quejan de los instrumentos, y se quejan de aquel que canta, y se quejan de todo. Entonces yo dije una vez, ¿hasta de qué? Por eso nosotros fue lo primero. El Señor está hablando, ¿ah, Juan? El Señor está hablando, el Señor está hablando. Sí. Y yo les dije, usted nos llamó. No, es que yo quiero cambiar. Bueno, vamos bien. Tiene que cambiar su manera de pensar. Pero hay veces el problema es que queremos un cambio, pero los que nos cambiamos no somos nosotros. Queremos un cambio en la sociedad, pero no hacemos la diferencia. Queremos un cambio en la iglesia, pero no somos nosotros los que estamos cambiando. Y es importante, hermanos, que para que nosotros cambiemos y para que hayan ciertas bendiciones de parte de Dios, nosotros nos arrepintamos. La iglesia no se está arrepintiendo. La iglesia está viviendo como le conviene. La iglesia se está adaptando al mundo. Hermanos, nosotros a veces acomodamos a Dios a nuestra manera de pensar y nunca es así. Ese es el problema. La iglesia se está adaptando de acuerdo al mundo. La iglesia mueve, les decía el miércoles a los hermanos que en verano algunas iglesias cierran. En verano cierran algunas iglesias. ¿Por qué? No, porque es verano. Porque la playa, tenemos que nos estamos adaptando. Varias iglesias que en la noche los hacen antros. Yo esa palabra la aprendí aquí porque realmente es discoteca, ¿verdad? Hacen discoteca en algunos lugares. ¿Para qué? Para atraer a los jóvenes, porque es la única manera que los podemos hacer venir. No. A los jóvenes les enseñamos, no los entretenemos. Para eso mejor les pongo una televisión con un PlayStation. No, a los jóvenes se les enseña Biblia. Para que tengan bases,
para que tengan cimientos seguros. Y es por eso que digo, hermanos, tráiganme a sus hijos, tráiganme a los muchachitos, allá están, allá atrás. Estefanía yo la dejo tranquila, que ore, y ella ora sola, para que tenga seguridad y en algún tiempo no se aparte de los caminos de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Número 1, lo que encontramos también en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Su fornicación es la gracia de Dios. Uy, jóvenes, le volví a dar en lo mismo. No sé por qué ustedes siguen con la gracia. ¿Tienen problemas con la gracia ustedes? La gracia de Dios abarca solamente a los mexicanos. Ay, ustedes son capaces de creérsela. La gracia de Dios nos abarca a todos. Es para todos, es gratis. Ya alguien pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y hermanos, eso debería de ser suficiente para nosotros. El arrepentimiento en este caso se dirige a Jezabel, no precisamente a la iglesia. Jezabel, sin embargo, se muestra, número 2, incorregible. ¿Usted ha conocido gente así? ¿Usted ha conocido gente que anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia? Ah, no, y encontrando pretextos en todo lado. Que allí me dijeron que no sé qué. Ay, que allí el pastor, mire, ay, que mire allá, que no sé qué. Y nunca se componen. Y el problema no son ellos, el problema es el mundo. El problema es la sociedad, el problema son los cristianos, el problema no soy yo. ¿Cómo puede haber un cambio? ¿Cómo puede haber un cambio de mente si la iglesia no se arrepiente? Hermanos, para que una iglesia se arrepiente, tiene que reconocer el pecado. Una iglesia tiene que decir, yo sé dónde estoy pecando, yo sé dónde está el pecado, y por ende yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mí, y entonces hay un cambio, entonces hay una regeneración. A veces del Espíritu Santo queremos hacer un gran circo. Han hecho del Espíritu Santo un circo. Venga aquí, venga, quiere hablar en lenguas, ¡pah! Lo tiran al piso, hable en lenguas. Jesucristo nunca hizo un circo. Que la gente lo haya hecho fue diferente. Pero Jesucristo nunca tiró flyers para sanar gente. Lo hizo tranquilo. Jesucristo hacía 2 cosas. Primero sanaba espiritualmente y después físicamente. Nunca fue primero por lo físico. Porque lo que más le importa a Dios de su iglesia es su alma, es su espíritu. Por eso es que siempre va y le decía, ¿tú crees que tú has pecado? La persona tenía que arrepentirse. La iglesia tiene que arrepentirse. Hermanos, si yo sigo en el mismo pecado, tengo que examinarme. Tengo que examinarme. Si yo sigo en el mismo pecado, ¿cuál cree? ¿Usted cree que Dios vive en mí? ¿Usted cree que Dios está trabajando en mí? ¿Que yo estoy permitiendo que Dios trabaje en mí? No, es imposible. 3, no desea cambiar de manera de pensar ni de actuar. 4, el tiempo presente aquí, ninguna disposición al arrepentimiento. Y aquí es algo presente, o sea, no quiere arrepentirse. Disposición al arrepentimiento, o por lo tanto tendría que afrontar las consecuencias. Y hermano, aquí está el meollo del asunto. Esto me recuerda a Eclesiastés, cuando Dios le dice, y esto lo aplicamos mucho a los jóvenes: oh, jóvenes, ¿ustedes quieren andar como creen? ¿Ustedes quieren vivir como quieren? ¿Ustedes quieren andar de locos? ¿Ustedes quieren ver de que trabajar es aquí o trabajar allá, o a ir donde tienen que hacer, o vivir como quieran vivir el sexo libremente, vivir en la pornografía, vivir en todos estos problemas que estamos viviendo como jóvenes? ¿Agarraron esa? Estamos viviendo como jóvenes, dije. Y dice Dios, pero saben una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Camina, go ahead,
Walk like you think it's right, but at the end of the day, God will. He will, and I'll put it in capital letters, He will judge you. Hasta que la iglesia no reconozca que hay necesidad de arrepentimiento, nada va a cambiar, ni en su vida, ni en su matrimonio. Por eso dice Jesús, más adelante, dice, he aquí, yo la he hecho en cama en muy grande tribulación. Hermanos, cuando Dios dice, yo la he hecho en cama, recordemos que tenía ciertas cosas de prostituta, ¿verdad? No estamos hablando en este sentido de que la tira en la cama en un sentido sexual, sino que la tira en la cama en un sentido de enfermedad. Y hermanos, una vez más, creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios fuego consumidor. No podemos quedarnos solamente con un lado, debemos de creer dos. Muchas veces creemos, ¿y por qué el Señor me está poniendo por esa prueba? Muchas veces no es una prueba, muchas veces es el resultado de nuestro pecado. Pero ¿por qué me pasa solamente esto a mí? Porque usted no cambia su manera de pensar, porque usted no se arrepiente. Vemos que Dios siempre, antes de juzgar a alguien, antes de disciplinar, nos avisa. Hermano, antes que Dios va a castigar, antes que Dios castiga, Dios nos advierte. Nunca se vaya pensando de que Dios nunca le avisó a usted que lo iba a castigar. Eso es una falsedad. Es más, yo lo hago con Estefanía y me hacen burla a mí, como a veces le digo a Estefanía, Estefanía, ¿cuál de las dos querés? ¿Querés time out o querés pau? Y le hago así yo todavía, para que balancee. Este es el sentido de balance. Entonces mi hija va a crecer, dice, y siempre le digo, Estefanía, ¿esta o esta? ¿Cuál querés? ¿Time out o pau? Dice, no, pues ya, si te vas a poner a hacer esa figura otra vez, mejor me voy. Le advierto, le digo, si no obedeces o time out, solamente le bajo el calzoncito así, con 3 dedos, pa. Eso es todo. Pero trato de castigarla, no cuando estoy enojado yo. Porque si estoy enojado, es muy probable que se me pase la mano. Y en el momento que voy a hacer, pego un poquito el frenón. Dios es lo mismo. Dios está dispuesto a castigar. Y si usted en esta tarde quiere tomar esto como una advertencia, tómelo de esa manera. No podemos ver a Dios solamente de un lado. 2, muchos de ustedes están en pecado o están con Jezabel. Dime con quién andas. Mi abuelita todo el tiempo me decía así. Dime con quién andas, te diré quién eres. Una vez llegué pintado por todos los lados. Mi abuelita, parece marihuanero, parece ladrón. Mis decisiones me costaron. Las decisiones cuestan. Aprenda usted, siendo águila, andar con gallinas, se va a creer el resto de su vida que esté gallina. Usted es un águila, usted es una ave preciosa que el Señor ha hecho con propósitos, voluntad. ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué espera Dios de nuestros jóvenes? Yo veo a nuestros jóvenes y variedad de cosas que pueden hacer los jóvenes. Pero ahí pasan depresivos porque la chenta no le hace caso. ¿Usted sabe cuántas veces yo tengo en la semana? Tengo llamadas, yo le enseño a mi esposa llamadas, textos. Ay, no me quiero. Voy a vestir diferente. No, lo que necesitamos es juntarnos con personas diferentes. Necesitamos buscar buenos partidos cuando nos vamos a casar. Y no estoy hablando de plata. Estoy hablando de una persona que te haga sentir que vales la pena. Pero ahí tengo algunos que se... depresivos, hasta se quieren matar.
te ayudo. Dicen que psicológicamente, hablando con mi esposa también, usualmente una persona cuando dice que se quiere suicidar, lo va a hacer. Pero hay muchas personas de una manera de cómo probarlos. No le aconsejo esto porque seguramente vaya a la cárcel. Pero si una persona dice me quiere matar, yo vení, te voy a pasar el carro por encima. ¿Te llevo al tren? No, entonces no te quieres morir. Lo que querés es atención. Pero lo que necesitas es que Dios obre en tu mente y corazón. Hermanos, hay que tener cuidado con quienes nos rodeamos. No todo lo que brilla es oro. 2, un Dios paciente. He aquí yo hecho en la cama en muy grande tribulación, pero estoy ¿qué? Estoy esperando que se arrepienta. 4, suavice su corazón. Debes saber que no siempre Dios considera tu arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es algo que acontezca o decidamos cuándo hacerlo. Ojo con esto, sino que la palabra en Hebreos 3:15 dice lo siguiente: entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no hagas duro vuestro corazón como en la provocación. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, suavicen el corazón. Hermano, no es cuando usted decide arrepentirse. No es decir, hoy peco y mañana me arrepiento. Es una mala manera de utilizar la gracia. No trabaja de esa manera. Hermano, el tiempo de arrepentirse es hoy. El tiempo de cambiar, iglesia, es hoy. El tiempo de dejar de fornicar con otros dioses es hoy. El darle prioridad a otras cosas que no traen ni bendición ni edificación para mi vida es hoy. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios le está dando la oportunidad. Hoy la iglesia tiene que darse cuenta por medio de su espíritu que estamos en grandes problemas, que nuestros hijos están en graves problemas. Hermanos, muchos de nosotros hemos tomado decisiones donde vamos a llorar y estamos llorando porque no tomamos una buena decisión con quién casarnos, con quién vivir, con quién andar, dónde meternos, cuándo meternos, qué hacer. Y vivimos y estamos sufriendo porque nunca consideramos a la voluntad de Dios, nunca acudimos a los propósitos de Dios para nuestros hijos, y nuestros hijos están creciendo con un corazón tan fuerte y una indiferencia a la voluntad perfecta de Dios. Estamos tomando decisiones, seguimos acostándonos con Jezabel, sabiendo que eso es pecado. ¿Cuántos de ustedes conocieron o han escuchado a Jimmy Swaggart? ¿Saben Jimmy Swaggart? Bueno, ya ahora se me hizo sentir viejo. Jimmy Swaggart tenía un programa por todo el mundo, se miraba por toda Latinoamérica en los años... Déjenme si la mente alcanza hasta allá. 84, 85, no me digan, yo no había nacido. Pues Mauricio ya estaba bien vivito todavía en ese tiempo. Y andaba corriendo ahí en su moto. Y Jimmy Swaggart se veía todos los domingos en el Canal 4 de El Salvador a las 12 del mediodía. Todos los domingos, Jimmy Swaggart. Busquen la historia de él. Jimmy Swaggart después cancelaron el programa y se dejó de ver por un tiempo. Y anunciaron, salió Jimmy Swaggart enfrente de todos, dando un testimonio de que todas las semanas, casi todos los días, se iba a meter con una prostituta. Todos los días. Y aparece Jimmy Swaggart llorando, pidiendo perdón al Señor y pidiendo perdón a la congregación. Pero cuenta él, y entrevistaron a la prostituta, y dice la prostituta, había algo poquito raro con él. Cada vez que él terminaba de tener relaciones conmigo, él se sentaba en la esquina de la cama a llorar, pero volvía y hacía lo mismo. La iglesia se acuesta con prostitutas, nos sentamos a la orilla de la cama, lloramos y mañana regresamos otra vez.
seguimos dando la vuelta. Estamos como el pueblo de Israel, dando vuelta, pero nunca llegamos a la tierra prometida. El otro punto, ya casi para terminar, quiero que lea conmigo Hebreos 12:29. Alguien que me lo lea, por favor. Hoy es el Super Bowl, ¿verdad? Ay, ahora nadie Tranquilo, no es pecado. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿No? ¿No es? Sí, nuestro Dios es un Dios con fuego consumidor. Pero Dios nos ama, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios nos ama? Sí, nos ama, pero también es fuego consumidor. (23) Y a sus hijos heriré de muerte. Ojo con esto, hermanos. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que soy. Que mis chicharrones sí truenan. No como aquellos que dicen, ya llegué a la casa. Ya, le dice la mujer, ya llegué. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Y todo el mundo va a saber, y todo el mundo va a entender que yo soy Dios. Hasta se me paran los pelitos. Todos van a saber, no me importa si es Obama, no me importa si es Trump, no me importa si es Mahoma, no me importa si es Buda, no me importa si es la guadalupana. ¿Qué me hiciste la guadalupana? ¿Se la robaron? ¿Está ahí? No. Dije yo, ¿qué? Que los hermanos vinieron a entrar a la velita y se la llevaron. Norberto la tiene en el apartamento. Segunda de Corintios 13:15 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ojo con esto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y es una pregunta que dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínese. Y es el siguiente punto, examínese sin piedad. ¿Sabe qué es eso? Es que usted empiece a verse adentro y examinar qué cosas no sirven. Nosotros a veces, de vez en cuando, tenemos un closet bien pequeño con mi esposa y ella agarra casi todo el espacio. Todo el espacio, y yo tengo un pedacito ahí. No es verdad, hermano, ya me está viendo como un poquito raro, ¿verdad? Me va a pegar en la casa, pero vamos, y el otro día ella se puso a sacar las cosas que ella ya sabe que yo no utilizo. Camisas, y que ya no utilizo porque Dios nos está bendiciendo. Entonces, y otras camisitas que ya no, y ahí estuvo sacando lo que no sirve del closet. Y a veces el cristiano tiene que hacer eso, sacar lo que ya no le queda. Tenemos que sacar la vida espiritual, aquella que teníamos que ya no nos queda. Hay que botarla. Ya no sirve. Hay que botar ciertos zapatitos que ocupábamos, que nos hacían caer. Hay que botar ciertas cosas de nuestro corazón. Examínese. Examine. Usted, dice la Biblia, usted mejor que nadie sabe dónde está mal. Nosotros sabemos dónde estamos mal. Nosotros sabemos dónde le estamos fallando al Señor. Y si acaso no está seguro, vaya a uno de sus líderes. Vaya a uno de sus líderes. Y si acaso no podemos salir de eso, entonces pida ayuda. Problemas de alcoholismo, lo hay. Problemas de sexo, lo hay.
problemas de pornografía, lo hay. Pida ayuda. Pida ayuda. ¿Cuál es la clave de todo esto, hermano? Número 1. No sé si podemos seguir y tengo el slide acá. Bueno, esas son las promesas. Regresa atrás solamente. Bueno, dejémoslo, regresar a la siguiente, no vamos a saltar esta. El consejo de Cristo a la iglesia, dígale a la persona los consejos de Dios. Está como que medio raro, porque si está en medio, ¿verdad? No sabe para dónde. Dígale a la persona a su izquierda, miren, quiero que le diga las promesas de Dios para mi vida. Algunos que todavía tienen pena, ¿verdad? Ahora dígale a la persona del otro lado para que no se sienta solo. Vean. Quiero que vayamos al versículo 24 ya casi para terminar. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Aquí está hablando del remanente. Hermanos, en una iglesia, me gusta pensar que en una iglesia hay un núcleo, hay un grupo que han dicho no a Jezabel. Hay un grupito de jóvenes que han dicho, Señor, yo te voy a servir. Señor, aunque eso no esté muy seguro, Señor, no te quiero ofender. Hay un grupito, un núcleo que el Señor está guardando, ese remanente que no está dispuesto a doblar rodilla ante ningún Dios. Y es por eso que Dios está bendiciendo la iglesia. Y es por eso, porque es Él, todavía la obra está puesta en pie. Hay un remanente, y hermano, ese remanente debería de hacerse más grande. Ese grupo debería de crecer. Los jóvenes deberían de decir, hey, aunque te burles de mí, yo sé quién es mi Salvador. Yo sé a quién pertenezco. Y me niego a vivir lo que el mundo quiere. Me niego a vivir y a creer lo que el mundo quiere enseñar. El Señor hace una exhortación a los creyentes, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, la doctrina de Jezabel. Esta es una aplicación a los creyentes de todas las iglesias. 2. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Se refiere a los que no han seguido a Jezabel. 3. No os impondré otra carga. En el versículo 24 total es una demostración de la gracia de Dios. De la misma manera que el Concilio de Jerusalén exhortó a los creyentes a apartarse de la inmoralidad e idolatría, así también el Señor exhorta a los creyentes de Teatira. El cuarto es el mayor estímulo, o sea, nuestra esperanza. Dice el 25, déjenme leerse, pero lo que tenéis, retenerlo, ¿hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esa es la mayor esperanza que yo tengo. Mi esperanza no es el trabajo, porque se lo puedo perder. No es mi carro, porque se me lo pueden chocar. No es mi plata, porque el otro día teníamos tanto y ahora vamos a verlo y nos asustamos. No es mi esposa, tampoco. Mi fe, mi esperanza no está basada en mi esposa. No está en mi hija, porque algún día, antes si el Señor no ha venido, algún día va a decir, papá, me caso. Espero que sea como dentro de 30 años, el Señor no ha venido todavía. No puedo depender de mi felicidad, no puede depender de mis hijos. Todo eso yo puedo perder. Lo único que yo no puedo perder es mi salvación y la esperanza de redención, que algún día yo estaré en la presencia de mi Creador. Y esa es mi mayor esperanza. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, o sea, hacer las cosas de Cristo, y el morir es ganancia. Hermano, qué seguridad y convicción que tenía el hermano Pablo. Hoy en la mañana en el desayuno que tuvimos hablaba un poco acerca de Pablo y lo que sufrió Pablo. Yo no entiendo cómo un estadounidense
con papeles, un tipo que tenía profesión, un tipo que tenía buena universidad, un tipo que hablaba los idiomas, un tipo respetado, conocido en la sociedad, de repente bota todo y dice, me voy a sufrir. Eso es lo que Pablo hizo. Pablo renunció a todo con el fin de servir a Cristo. Y lo que él vino a hacer es ser perseguido, es ser maltratado, lo agarraron a pedradas, sufrió, les decía a los hermanos, naufragio, sufrió toda esta situación con el fin, dice, de conocer a mi Creador, de anunciar quién Dios es en mi vida. Hermanos, hoy en día la iglesia no quiere renunciar a nada, a nada. La iglesia, el cristiano no quiere renunciar a nada. Por eso no hay cambio, por eso no hay una diferencia en la vida cristiana, porque no estamos dispuestos a sufrir muchas veces o a decir no a la familia. Un gran ejemplo para mí no solamente fue mi abuela, pero fue el abuelo de mi esposa. Un hombre que en Colombia su familia tenía mucho dinero, tenía muchas tierras. Muchísimas. Una familia conocida en Cali, no sé si es Cali, bueno, en Cali, Colombia, muy conocidas, muy respetados. Hasta hoy en día hay personas que conocen a este hombre o a la familia. Cuando él se convirtió, llegó a su casa, porque eran católicos, le dijeron a él, si tú te conviertes, pierdes absolutamente toda la parte de la herencia que a ti te pertenece. Tienes que renunciar, nosotros somos católicos. No renunció y lo echaron de la casa. Desde pequeño fue misionero en toda esa jungla y esa parte de Colombia. Un hombre que renunció a todo porque tenía convicción de quién Dios representaba en su vida. La iglesia tiene que renunciar a varias Jezabeles. Jesús atesora y valore las obras de Dios. Atesore y valore las obras de Dios. Dígale a la persona, valora la obra de Dios. ¿Sabe qué es valorar la obra de Dios? No solamente lo que Él ha hecho en su vida. Dios me ha cambiado a mí muchísimo. La esposa le puede decir muchísimo. Ya la cara no se puede hacer mucho, ¿verdad? Ya, así soy. Si tiene algún problema con eso, dígale a mi papá y a mi mamá. Incluso hasta el nombre le puede reclamar a mi papá. Cada vez que yo oro, le doy gracias a Dios por la salvación. Para mí es algo lo más importante que pude haber tenido. Si algo yo le tengo que dar gracias a mi padre, es haberme enseñado el temor a Jehová desde muy pequeño. Yo me pasaba en prácticas de coro, me pasaba en prácticas de música desde los 6, 7 años. Me pasaba de iglesia en iglesia. Mi papá fue plantador de iglesias, plantó como 12 iglesias, nunca fue pastor. Fue director de escuela dominical de iglesias de 1,500, de iglesias central de El Salvador, 1,800 en una escuela dominical, y era el encargado de mover todo. Me andaba en vigilias, íbamos a ver los muertitos, íbamos a los cementerios, íbamos cuando se casaban. No, lo único que me gustaba cuando se casaba la gente era comer sándwiches de pollo, lo que daban en El Salvador siempre. No daban nada más, pero me gustaba, porque era la única vez que podíamos comer pollo. Y todavía tenía que ver cómo me daban un segundo. Y cómo me cansaba yo, de 6 años, con mi papá arriba y abajo, 7, 8, y la mamá había muerto y solamente andaba yo con él. Pero de vez en cuando hablo todavía con él, le digo, sabes que yo te tengo que agradecer. Y siempre él está callado. Gracias por recordarme y apuntarme y ser esa flecha que me apuntaba hacia el Señor. Dejó un legado. La iglesia tiene que dejar un legado. Dice, Jesús tiene la autoridad para juzgar
Vamos a pasar por último la estrella de la mañana, cada uno de los versículos, y es el versículo, voy el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Algunos expositores entienden que la estrella de la mañana mencionada aquí se refiere a la misma persona de Cristo. Eso es uno. La segunda, hay quienes que piensan que se apoyan primordialmente en el hecho de que Jesús se identifica a sí mismo. Eso lo podemos encontrar también en Apocalipsis 22:16 si quiere escribir. También, sin embargo, entender dicha frase como una referencia a la gloria de los redimidos en el reino mesiánico. La estrella de la mañana se caracteriza por su brillante resplandor, que la distingue de los demás astros del firmamento, o sea, él sobre cualquier otra cosa. Hay una promesa del Señor en Daniel 12:3, y quiero que escriba eso, que tiene una proyección similar, que dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, una vez más, esto nos apunta al lucero, a la estrella de la mañana, a esa estrella, Jesús. Y esto me recordaba a mí un poquito la predicación que tuvimos, o la enseñanza que tuvimos en Navidad. ¿Se acuerdan que estudiamos un poquito acerca de la estrella? No sabemos exactamente si era un lucero, no sabemos realmente si era esto, lo otro. Pero Dios le dio la gana de poner esa estrella ahí para ser de guía. Y las estrellas son importantes, el firmamento es importante conocerlo un poquito, porque cuenta la obra de sus manos. La presencia de Jesús es suficiente. Y esa es nuestra porción. Es más que cualquier otra cosa que usted y yo podamos necesitar. Hermanos, Hebreos 13:15, lo vuelvo a leer. Esta es la versión Dios, palabra de Dios para todos. Les repito: si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. Una vez más, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes. Hermanos, si Dios está hablando a su corazón esta tarde, y Dios le está diciendo: tienes que cambiar la manera de pensar, tienes que cambiar la manera de sentir, tienes que cambiar la manera que actúas. Este es el momento para que usted entregue todas esas áreas al Señor. No lo va a hacer nadie más que su Dios. Ore conmigo.